Vamos a aprender a hacer este videojuego, que es como una versión del anterior, pero podríamos decir mejorado, digamos. Acá estoy en la aplicación de escritorio de Scratch. Recuerden que tenemos la posibilidad acá de dibujar, como hemos hecho acá, y le podemos poner diferentes nombres y demás a nuestros objetos. Y también acá en la parte de fondos creé este fondo que se llama Game Over. Y en este caso, nuestro juego lo que hace es que podemos saltar utilizando la flecha hacia arriba, cuenta la cantidad de vueltas y cada 10 vueltas, en este caso cuando pasemos a la vuelta 11, vamos a ir cambiando la velocidad, ¿sí? En este caso la velocidad es 9. Van a ver ahora que cuando pase a la número 21, digamos, o sea, cuando pasen otras 10 vueltas, va a pasar al número 10. Y por otro lado, cuando pasen 10 golpes, vamos a tener un game over. En este nuevo capítulo quizás vamos a ir un poquito más rápido, porque por si encontraron este video así suelto, lo aclaro. Este video forma parte de una serie de varios capítulos donde aprendemos a hacer un audiojuego. Mientras tanto, obviamente vamos pasando primero por cómo hacer videojuegos en general, ¿sí? Y en este caso en particular lo que vamos a estar viendo es un videojuego que ya hicimos en un video anterior, que lo dejo acá arriba en las tarjetas. Y lo que vamos a hacer es ahora continuar con ese proyecto, más bien armarlo desde cero, pero pensarlo desde otra lógica, quizás para hacer una versión, podríamos decir, más desarrollada, más avanzada de ese primer proyecto. Si tienen dudas, por supuesto, pueden volver atrás en la playlist y revisar el contenido. Por otro lado, en los videos que vienen a continuación, vamos a estar viendo también algunas cuestiones, podríamos decir, un poco más teóricas, de algunos conceptos más generales que tienen que ver justamente con el desarrollo de los videojuegos. Así que también puede ocurrir que quizás esas dudas ya estén resueltas más adelante. En todos los casos, igualmente, como les decía, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. En todo caso, o les responderé con un comentario o quizás les responderé con un video directamente en esos comentarios, ¿no? Como para contestar esa duda. Así como hicimos en la versión anterior, vamos a elegir todos los objetos que vamos a estar utilizando. En este caso, nos estaría faltando el autobús, que sería, por así decirlo, nuestro enemigo, entre comillas. Y por otro lado, vamos a necesitar también un fondo, que podríamos poner cualquiera, en este caso vamos a elegir este. Y por otro lado, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un juego en el cual, bueno, está acá Scratch, nuestro personaje principal, viene este colectivo, cuando lo atropella, queremos que haya un contador acá que marque un golpe y también queremos que cuente cada una de las vueltas. Por otro lado, lo que vamos a agregar ahora es que la velocidad del salto de Scratch, del gatito, va a tener un valor que va a ir cambiando a medida que avancemos con el juego. Y por otro lado, la velocidad del colectivo. Vamos a tener que crear en principio esas 4 variables. Recuerden, cuando hago esto, no estoy haciendo nada en sí, nada más estoy creando las variables. No hacen nada hasta que yo, obviamente, haga algo al respecto, por así decirlo, ¿sí? Por ahora nada más estoy creando las variables que están acá vacías, ¿sí? Y vamos a crear una más, ahora les voy a decir por qué, que se va a llamar velocidad. Y voy a borrar esta que dice mi variable. Y después quizás, bueno, dependiendo de cómo lo queramos hacer, por ahí vamos a necesitar un poco más de variables, ¿sí? Pero voy a mostrarles por ahora así y llegó el momento les muestro. Como verán, esta de acá que dice velocidad no la voy a poner para que se vea, o sea, va a existir, pero no voy a poner para que se vea, ¿sí? Y bueno, quizás podríamos ordenarlo un poquito mejor y que nos quede ahí, por ahí, ¿no? Esto ya es una cosa como subjetiva, obviamente no es que hay que hacerlo así, sí o sí, ¿no? Pero quizás me parece que queda un poco más ordenado. Por otro lado, podemos hacer quizás un poquito más chico a nuestro personaje principal, por ahí podemos hacer que esté a la mitad del tamaño, teniendo en cuenta la experiencia que tuvimos con el proyecto anterior, y lo mismo podríamos hacer acá con el colectivo. Ahí me parece que me quedó muy chico. Bien, vamos a ponerlo ahí más o menos, ¿sí? Entonces, a continuación, lo que vamos a estar haciendo. Con respecto a Scratch, lo que vamos a hacer primero es que como queremos que haya un sonido, o más bien una música, más bien, eh, sonando desde el principio,
Para eso, en principio, vamos a agregar este bloque de control que se llama por siempre. Y vamos a agregar también en la parte de sonido, vamos a elegir este, el de Bossa Nova, ¿sí? Que para eso ya lo habíamos elegido en el proyecto anterior, lo tenemos acá. Bien, ahora entonces, perdón, como no lo cambié acá, ahí va. Bien, ahora lo que ocurre entonces es que cada vez que apretamos la bandera, reproduce el sonido. Por otro lado, vamos a hacer que salte cuando apretamos la tecla de arriba, la flechita de arriba, ¿sí? Podríamos haber elegido cualquier otra tecla, ¿no? También podríamos haber elegido la opción de hacer clic sobre el objeto o lo que sea. En este caso a mí decidí hacerlo así, ¿sí? Aclaro eso porque no es que hay una sola forma de hacer esto, ¿sí? Es solamente como lo estoy haciendo yo. Vamos a hacer algo que es cambiar el disfraz. Recordemos que acá Scratch, este personaje, tiene dos disfraces, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar, vamos a arrancar en el disfraz 1, que ahora después a continuación vamos a hacer que arranque siempre con el disfraz 1, ¿sí? Todavía no lo hicimos, ahora simplemente hicimos que, bueno, ahora por defecto está en el 1 y ahora cambiaría el disfraz 2, ¿sí? Después, vamos a hacer que se desplace, entonces venimos a la parte de movimiento, vamos a hacer que se desplace en un tiempo, no a posición aleatoria, perdón, sino acá vamos a hacer, como esto ya más o menos lo tenemos medido, por eso lo pongo así rápido. Vamos a hacer que más o menos esté como por acá, más o menos, quizás. Entonces acá veo que los valores son menos 190 y menos 16. Entonces vamos a poner acá 190 y menos 16. Ahí, ¿sí? Entonces yo aprieto acá, llego acá con el disfraz 2, ¿sí? Y quedo ahí, porque bueno, no le dimos la indicación de que baje ni nada. Justamente para hacer eso, vamos a hacer que baje nuevamente en un tiempo. Y acá es donde vamos a introducir la variable. Que vamos a poner acá velocidad del salto. 190 y menos 129. Ahí va para arriba y automáticamente baja. Acá es como que estaría en cero básicamente. Entonces es como que está ocurriendo al mismo tiempo prácticamente. Como que sube y automáticamente baja. ¿Sí? Ahora vamos a hacer que eso tenga un tiempo realmente considerable, digamos. Pero por ahora lo vamos a dejar acá para ir en orden. Y ahora voy a hacer que vuelva al disfraz 1. Entonces de esta forma, como que arranca con el disfraz 1, cuando sube cambia a otro disfraz y ahí. Habría quizás una forma de que esto esté más prolijito todavía. Por ahí podríamos hacer que cuando salta, no sé, tenga los brazos hacia arriba o bueno, otro tipo de animación. Depende de qué tan cercanos al movimiento real, entre comillas, queremos que sea. Pero bueno, en principio vamos a dejarlo así. A continuación, vamos a ir haciendo un par de cosas que, vuelvo a insistir, yo esto como estoy usando el mismo bloque, realmente lo podría poner acá, ¿sí? Pero yo elijo ponerlo por separado por cuestiones justamente didácticas, pedagógicas, como para que se entienda mejor, ¿sí? De alguna forma capaz estoy siendo un poco más desordenado o no, no lo sé, depende de cómo lo analicemos. Así que lo que quiero decir es, como es el mismo bloque, yo lo podría poner a continuación de esto, sí, y ordenarlo todo acá, pero elijo hacerlo así, vuelvo a insistir, por esta cuestión. Hay varias formas de hacer esto, yo ahora estoy eligiendo hacerlo así, ¿sí? Bueno, entonces, acá yo lo que quiero es que siempre asegurarme de que siempre que eh, empieza o sea, le doy play, digamos, al juego, aprieto la bandera, eh, el fondo siempre sea el que está acá ahora, ¿sí? Entonces, vamos a dejar este, ¿sí? Que dice Blue Sky, ¿sí? Por otro lado, quiero que este objeto, en este caso nuestro personaje principal, recuerden que todo lo que pongamos acá está refiriendo a este objeto, ¿sí? Entonces, cuando dice, por ejemplo, la indicación que voy a poner a continuación, que ya la he puesto acá arriba. Cuando dice, por ejemplo, irá, ¿qué irá? Se refiere a que este objeto vaya a acá, ¿sí? Que recuerden son las coordenadas X e Y. Entonces, ¿qué quiero que ocurra? Quiero que el gato siempre arranque acá, ¿sí? En esta posición, ¿sí? Por las dudas. O sea,
si yo no toco nada y no hago nada al respecto, bueno, debería siempre estar ahí, pero como ocurría antes, por ejemplo, hace unos minutos cuando estaba en la explicación, vieron que como yo dije que el gato vaya para arriba y después no le di la indicación de que vuelva a ir para abajo, y esto retiene, digamos, en su memoria la última posición, bueno, lo ideal es no justamente depender como que no quede al azar eso, digamos, o no es al azar exactamente porque sabemos que la computadora no tiene nada azaroso, ¿sí? Pero quiero decir, para asegurarnos de que va a ser exactamente lo que queremos y que no hay nada por ahí que está haciendo el software o el motor de desarrollo o lo que sea que estemos usando eh, por sí solo, por así decirlo, y que no sepamos cómo hace cuando no le das ninguna indicación, ¿no? Porque la computadora algo va a hacer siempre. Incluso con los errores, entre comillas, algo hace. Lo que pasa que, bueno, lo que queremos siempre, por eso yo en uno de los videos anteriores hablaba de los bugs, ¿no? No queremos que haga cualquier cosa, queremos que haga algo específico, que es lo que queremos nosotros que haga, en definitiva. Entonces, en ese sentido, bueno, lo que vamos a hacer siempre es indicarle, podríamos decir por protocolo, por las dudas, que, bueno, queremos que empiece acá, ¿no? Para quedarnos tranquilos de que ya desde un inicio sabemos, digamos, dónde va a estar el objeto, ¿no? Y que no lo dejamos así libremente, por así decirlo, ¿no? Y que por ahí podamos tener ese error, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, lo que vamos a hacer es, ahora sí, adjudicarle un valor a esto que llamamos velocidad del salto. Entonces, que vuelvo a insistir, el nombre de esta variable fue, podríamos decir, arbitrario, ¿no? Podría haberle puesto cualquier nombre. Entonces, lo que vamos a hacer acá es venir acá, esta parte donde dice fijar, y vamos a fijar que el valor de velocidad del salto sea, por ejemplo, 0.9. Me parece un valor adecuado. Y ahora lo que vamos a hacer es que cambiemos a que nuestro personaje principal siempre arranque de nuevo con el traje que queremos que sea, ¿sí? En este caso con el 1. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que el fondo siempre va a ser Blue Sky. Y por otro lado nos aseguramos de que nuestro personaje principal, en este caso Scratch, que bueno, vuelvo a insistir, esto de que sea el personaje principal es un concepto que no está escrito en ningún lado, nada más es algo que conceptualmente lo estamos pensando por fuera, porque acá ni está escrito acá personaje principal, ni tampoco el juego en sí o el software sabe de alguna manera que este es el personaje principal, ¿no? Simplemente es un objeto, no tiene ninguna prioridad, podríamos decir, frente al resto de los objetos. Por ejemplo, nosotros sabemos que este es el gatito y que esto es un colectivo, pero en sí Scratch, digamos, no lo sabe. Aclaro esto porque podemos hacer, por ejemplo, en Unity o en otro software, que vamos a ver a continuación, en los siguientes videos, sí podemos hacer una aclaración, digamos, de qué es ese objeto, ¿no? Pero por ahora no hicimos ninguna aclaración porque no nos lo permite, por así decirlo, Scratch, ¿no? Bien, aprovecho que moví un poquito Scratch para que vean que ahí, justamente cuando apreté entonces la bandera, volví a dejarlo acá, ¿sí? Entonces, con esto, digamos, por protocolo, por decirlo de alguna forma, nos aseguramos de que siempre va a empezar con el fondo que se llama Blue Sky, ¿sí? Y por otro lado, que siempre Scratch va a arrancar teniendo el disfraz 1, ¿sí? O sea, siempre va a arrancar así. Por último, en este bloque, lo que vamos a hacer es venir acá. Vamos a venir a un por siempre. Y vamos a agregar también acá el sí. Entonces, vamos a venir a esta parte de acá que dice tocando. Recuerden que se llama el puntero del ratón por defecto, pero en este caso nos interesa si está tocando el autobús, ¿no? Acá el colectivo. Citybus se llama acá. Entonces, en ese caso, si ocurriese que lo toca, vamos a venir acá donde dice variables y vamos a cambiar el valor de golpes justamente en 1. O sea, le vamos a agregar 1 a golpes. ¿Sí? Arranca en 0 y... O sea, ahora por defecto arranca en 0 y le suma 1. Justamente, aclaro eso. En este momento no le estoy diciendo que arranque en 0. Nada más, esto por defecto, cuando lo pones y no le aclaras nada, arranca en 0, ¿sí? Ahora, a continuación, vamos a hacer algo, así como hicimos esto, que por protocolo, sí o sí, siempre arranca en 0, por las dudas. Por si cuando se resetea o lo que sea, no limpia, digamos, la memoria de esto y queda guardado el valor anterior, ¿sí? Para evitar eso, justamente vamos a aclarar que cada vez que vos apretes, por ejemplo, la bandera o que le vuelvas a dar play al juego, en definitiva,
siempre arranque en cero, ¿sí? Creo que espero que con esto vayan entendiendo para qué hacemos esto, que por ahí parece redundante o una aclaración que no haría falta, pero es por eso justamente, para quedarnos tranquilos de que va a partir de un punto que controlamos, por así decirlo, ¿sí? Que sabemos cuál es. Entonces, ahora vamos a venir acá donde dice tocar sonido y ahora vamos a hacer que reproduzca el sonido del miau. Entonces ahora de esta forma, cada vez que el colectivo toca Scratch, nos va a sumar un golpe. Y ahora ven, si le doy play, quedó guardado el valor en golpes de 2. Porque justamente en ningún momento le dijimos que vuelva a 0. Entonces, a continuación no lo voy a hacer ahora exactamente, ahora dentro de unos pasos voy a hacer eso, ¿sí? A hacer que siempre golpes y bueno, y todas las variables arranquen en el valor que queremos que arranquen desde el principio, que en este caso para golpes va a ser 0, ¿sí? Y por último, en esta sección de donde tenemos Scratch, vamos a agregar nuevamente otro más, que vuelvo a insistir, podríamos reutilizar alguno de estos o modificar alguno de estos para aprovechar lo mismo, pero voy a hacerlo así de nuevo por cuestiones pedagógicas. Y como yo después a continuación voy a hacer una cosa para que se aparezca una pantalla de Game Over, como de que terminó el juego, lo que voy a hacer es agregar acá la parte que dice por siempre y voy a justamente hacer que siempre se muestre a menos que, si ocurre esto que les voy a decir ahora, la variable golpes, en este caso es 2, o sea, ven, quedó guardado como 2, pero ahora vamos a hacer algo para que vuelva a 0 siempre, sea igual a 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si el gato recibió 10 golpes, va a ocurrir lo que sea que voy a poner acá, que en este caso va a ser que se oculte el gato. Ahora les muestro. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a venir a los operadores, vamos a venir a este que dice algo igual a otra cosa, vamos a ponerle 10, que vuelvo a insistir, este número es arbitrario, podríamos ponerle otro número, ¿sí? Y vamos a elegir la variable golpes. Entonces, si la variable golpes es igual a 10, entonces vamos a hacer lo que diga acá. Entonces, lo que quiero que ocurra es que se esconda el gato. ¿Por qué? Porque quiero que desaparezca todo en definitiva para que justamente se vea el fondo. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Entonces ahí desapareció el gato, porque justamente se cumplió esta condición. Eso sería en principio todo lo que necesitamos hacer con Scratch. Ahora vamos a hacer que este colectivo se mueva. Pero para eso también lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar crear una línea para algo que les voy a mostrar a continuación. Vamos a pintar así, una línea. Y esta línea la vamos a poner como por acá más o menos, ¿sí? Es para que justamente nos sirva de guía, por así decirlo. Y voy a ir haciendo una cosita más también, que es que voy a venir acá donde dice fondos, ¿sí? Y voy a agregar un fondo en principio en blanco. Bueno, podría dejar este, que no está en blanco, pero está vacío en definitiva. Y le voy a poner el texto Game Over. Para justamente tener una pantalla de finalización del juego, en definitiva, ¿sí? Bueno, vengo acá. Perdón, antes solamente no hay necesidad, pero para estar acá vamos a hacerlo así. O sea, podría seguir trabajando igual sin cambiar eso, nada más fue porque prefiero tenerlo así para que sea más claro. Así como también ahora no estamos mostrando Scratch y no hace falta, ¿no? Porque a continuación lo vamos a poner. Sí, ahí está. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, por último, es vamos a ordenar todos los bloques que vamos a poner acá en el objeto del colectivo. Vamos a hacer que, al presionar la bandera, vamos a hacer que el colectivo arranque más o menos por acá. Entonces, en principio tenemos esos valores. Vamos a moverlos hasta ahí. Vamos a hacer que el colectivo vaya a estos valores. Entonces arranca y está ahí, ¿sí? Bueno, vamos a hacer que apunte en dirección
a Scratch, que es nuestro personaje principal. Luego vamos a fijar el estilo de rotación a izquierda-derecha y vamos a apuntar en dirección 90 grados, como viene así por defecto. Ahora sí, lo que voy a hacer es fijar estos valores. Voy a poner en principio los 4. Y voy a crear una variable más, que no hace falta mostrarla, que va a ser incremento de la velocidad. Esto nos va a servir para algo, pero no hace falta mostrarlo, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que golpes, vueltas, velocidad e incremento de velocidad van a tener estos valores. 0 y 0, porque queremos que arranquen en 0. Velocidad vamos a hacer que esté en -8, ahora les voy a mostrar por qué. Y incremento de velocidad -1. A continuación vamos a agregar un por siempre y vamos a mover nuestro objeto, en este caso el colectivo, ¿sí? Una X cantidad de pasos, y esa X cantidad de pasos para nosotros en este caso va a ser lo que llamamos velocidad. Paso a explicar por qué esto ocurre de esta manera. Resulta ser que acá en Scratch, así como en su momento teníamos, esto podríamos decir que evoluciona un poco de logo, trabajamos con esta cuestión de los pasos, que en definitiva los pasos son, podríamos decir, justamente como posiciones diferentes en las que estamos. Entonces si nos movemos un paso para acá, es como que se mueve un poquito para acá, otro poquito para allá si lo volvemos a poner, otro poquito para allá, y así, ¿no? Entonces tenemos los pasos. En este caso vamos a hacer que se mueva de a, en este caso, -8 pasos, y en realidad, ¿por qué es -8? Bueno, porque cuando son valores negativos se mueve hacia allá, por defecto, y cuando son valores positivos se mueve hacia allá, por defecto, de nuevo. Eso es porque está hecho así Scratch, digamos, ¿sí? Entonces, -8 es porque el colectivo está acá y yo quiero que vaya para allá. Si yo quisiese que se vaya de acá para allá, entonces ahí sí serían valores positivos. Entonces, en este caso, como es un valor negativo, cuando yo le digo que se mueva -8 pasos desde la posición en la que está acá, lo que hace es que se mueva, digamos, 8 hacia allá. ¿8 qué? 8 pasos. O sea, ¿y cuánto es un paso? O sea, sí, Scratch tiene internamente una cantidad, digamos, de píxeles que son esos pasos. Pero en definitiva es lo que Scratch considera que es un paso, es un espacio, entre comillas, hacia allá. Para imaginarlo en nuestra cabeza podríamos pensar que es como, si esto saben, está creado por muchos píxeles. Bueno, imagínense que se está moviendo 8 píxeles hacia la izquierda. No es tan así como estoy diciendo, pero para que se lo imaginen en su cabeza, sería eso, como que se mueve un poco hacia allá. A continuación, para que se vea entonces en esto que llamé velocidad display, tiene que ver con que va a mostrar este valor de velocidad, pero en positivo, digamos, porque me parece que es más fácil de entender cuando el usuario, digamos, la persona que está jugando, lo ve en positivo. Es como por ahí, obviamente, para el código, con esto que acabo de explicar, se entiende por ahí claro, porque esto de los pasos, pero bueno, para otra persona, la persona que está jugando, no tiene por qué entender todo el código y me parece que es mucho más claro eso, verlo en positivo. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá donde dice fijar, acá, en este caso, velocidad display, y ahora vamos a hacer una multiplicación. Vamos a hacer que lo que sea que se muestre en el display va a ser la variable, en este caso, velocidad. A ver si me lo permite. Ahí. Acuérdense de ponerlo bien en el costadito. Por -1. ¿Por qué -1? Bueno, porque justamente lo que estamos haciendo es que, ya saben, una cuestión matemática, cuando multiplicamos por -1 un valor negativo, menos por menos más, entonces, bueno, nos termina dando como resultado un número positivo. Entonces, acá en este caso, la velocidad, que en realidad está como -8, nos la está mostrando en +8 porque justamente ocurrió esto, ¿no? Que el valor velocidad display va a ser, bueno, el valor de velocidad por -1. Y a continuación lo que vamos a hacer es que vamos a crear acá un sí entonces, y lo que vamos a utilizar es esto que se llama módulo. El bloque módulo lo que hace es que nos da como resultado, o sea, nos informa, digamos, del resto cuando la primera entrada se divide por la segunda. O sea,
cuando se pone 10 en la primera entrada, o sea, en el primer circulito, 3, por ejemplo, en la segunda, nos va a dar 1. Porque 10 dividido por 3 nos da un resto de 1. O sea, sería 3 y nos sobra 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. ¿Para qué necesitamos entender esto del módulo? Lo que queremos hacer en realidad es que cada 10 vueltas, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, etc. Cada 10, digamos, cambie la dificultad del juego. O sea, que cada vez, en definitiva, sea más difícil saltar. O sea, haciendo que el colectivo vaya más rápido y bueno, cambiando también la velocidad del salto en consecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Bueno, en este caso decidí hacerlo cada 10. Entonces, una forma de hacerlo es justamente que se fije si la cantidad de vueltas, digamos, es justamente un múltiplo de 10. ¿Cómo hacemos eso? O cómo se me ocurre a mí, por lo menos hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera. Que si divide ese valor de la variable vueltas y el resultado de este módulo nos entrega el valor 0, quiere decir que justamente el número es múltiplo de 10. Porque sería que lo que le sobra es el resto, sería 0. O sea, quiere decir que es múltiplo de 10. Entonces siempre nos va a dar en 10, 20, 30, 40, etc. Pero como no es lo único que quiero que se fije para que se cumpla esta cuestión que voy a hacer acá a continuación, necesito agregar esto que dice y en el medio de 2 cosas. Pero resulta ser que en realidad yo necesito 3 cosas. Así que yo voy a agregarle un y más. Entonces, si se cumple esto y esto y esto, entonces va a ocurrir lo que sea que yo ponga a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a decir que sí, y acá viene la parte de las variables que voy a introducir, pero para eso necesito primero venir acá a la parte de operadores. Vamos a hacer una igualdad. Acuérdense de ponerlo bien en el costado porque si no se pone en cualquier lado. Es ahí. Ahí es donde queda, ¿sí? Entonces, sí. El módulo de qué cosa? De la variable vueltas dividido 10. Si eso nos da como resultado 0, esto va a querer decir, como explicaba recién, que el valor es múltiplo de 10. En otras palabras, es múltiplo de 10 y el colectivo Citybus está tocando la línea. Para eso vengo a la parte de sensores y voy a venir acá, ¿sí? Un detalle por si no lo notaron. Cada elemento, cada bloque acá de la parte de código de Scratch, en cada parte, tiene una formita, ¿sí? Entonces no puedo meter algo que no tenga la forma de ahí. Por ejemplo, acá adentro no puedo meter eso, pues no, como que no entra, digamos, no tiene esa forma. En cambio, por ejemplo, no sé, bueno, acá lo mismo. Esto no lo puedo meter ahí porque no tiene esta forma. En cambio, esto de acá, por ejemplo, sí lo puedo meter ahí, por ejemplo, ¿sí? Bueno, un detalle. Bueno, entonces, ahora sí, este objeto Citybus está tocando esto que podríamos llamar objeto 1, porque también podría elegir el borde, ¿sí? Pero para este caso, como en realidad es cualquier borde, entonces en este caso específicamente necesito que sea la línea. Así que en este caso le pusimos objeto 1. Le podría cambiar ya el nombre y ponerle línea, por las dudas, para que sea más claro. Entonces, si estoy tocando la línea, o sea, o mejor dicho, si el colectivo está tocando la línea, y además de eso, y acá viene otro operador, voy a elegir no, que es básicamente que lo que voy a poner a continuación va a ser lo contrario. Es medio confuso para decirlo así, pero ahora lo van a entender más claro. Sí, el número de vueltas, que para eso vamos a hacer así. Si el número de vueltas, o la variable de vueltas, es diferente a 0, ¿sí? O sea, quiero decir, en realidad acá yo estoy diciendo, vueltas es igual a 0. Si esto no se cumple, entonces va a ser lo siguiente. ¿Por qué? Porque tengo el no adelante. O sea, esto es vueltas igual a 0. Si yo, no existe acá en Scratch, pero si yo pudiese poner vueltas distinto de 0, bueno, ahí entonces sí podría evitar poner el no. Pero la forma que tiene Scratch, digamos, de hacerlo es ponerle no
a lo que sea que estás poniendo acá, como una afirmación. Es como que acá hay una afirmación, acá lo estás negando, por así decirlo, ¿no? Lo explico quizás así muy en profundidad, pero para que quede bien claro. Entonces, con esto más esto, nos aseguramos que siempre el número de vueltas sea múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque haciendo esto, o sea, siempre que algo sea múltiplo de 10, va a darnos como resultado 0 este módulo. Pero por otro lado, si la vuelta 0 la divido por 10, también nos va a dar 0. Entonces, por eso agregué esto de acá. ¿Por qué? Cuando ocurra esto, pero no se trate de la primera vuelta, básicamente. Porque hay un instante en el que el colectivo podría tocar la línea, obviamente, y se cumpliría esto, digamos, pero no sería que vueltas, en realidad ya pasaron 10 vueltas, ¿no? Sino que no ocurrió todavía eso, pero el resultado acá del módulo nos daría 0. Entonces, entre estas dos indicaciones logramos hacer que sí o sí sea que va de 10 en 10, 10, 20, 30, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, si está tocando la línea, quiere decir que ya, digamos, hizo el recorrido, por así decirlo, que ya pasó a Scratch y está acá. Podríamos ocultar un poco esta línea, ¿no? Pero ahí me parece que está bien. Entonces ahí, por ejemplo, bien, ya ocurre lo que sea que vamos a hacer acá porque todavía no hicimos nada en particular. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ocurre todo esto que acabo de explicar detalladamente, vamos a venir acá y vamos a fijar velocidad, la variable de velocidad, a, y acá venimos a hacer vamos a hacer una suma donde tengamos el valor que ya teníamos de velocidad, o sea, esto, ahí, se lo vamos a subir, se lo vamos a sumar a este valor que dijimos incremento de velocidad. Este es un valor que podríamos cambiarlo inclusive. Si queremos que vaya cada vez siendo más rápido, podríamos en vez de poner -1 poner, no sé, -2, -3, -4, lo que sea. Pero en este caso, bueno, me parece -1 es un valor más o menos razonable. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que cada vez que pasen 10 vueltas, vamos a hacer que la velocidad va a aumentar en -1. Entonces, cada vez, o sea, arrancamos en, bueno, 8 o -8 en realidad técnicamente, y después vendría 9, 10, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso y además lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la velocidad del salto, también como parte de la estrategia, entre comillas, ¿no? Entonces, la velocidad del salto, vamos a hacer lo mismo, que sea la velocidad que ya tenía, es decir, en este caso, vamos a hacer velocidad del salto, y ahora le vamos a sumar menos 0.1. Acá en realidad lo que estamos haciendo es sumar un valor negativo. En definitiva estamos restando, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ya saben, en realidad la resta es la suma de un número negativo. Entonces en este caso vamos a hacer que la velocidad del salto en sí sea más rápido, porque acá como estamos hablando en segundos, si dura menos, digamos, la velocidad del salto quiere decir que salta más rápido en definitiva, ¿no? Entonces la velocidad del salto o tiempo del salto podría ser otra forma de llamarle a esta variable. Si el tiempo del salto en vez de ser 0.9, 0.8, quiere decir que salta más rápido en consecuencia, ¿sí? Entonces, por último, para esta parte del bloque, vamos a agregar otro sí y vamos a hacer que, porque hasta ahora, digamos, ocurre todo esto, pero se quedaría acá el colectivo. Queremos que vuelva a empezar, ¿no? Para que, bueno, también en algún momento ocurra esto de las vueltas y todo eso, ¿no? Lo que vamos a hacer es que nuestro colectivo entonces vaya al punto de partida, que ¿dónde lo tenemos este? Bueno, lo tenemos acá, 181 menos 126. Entonces acá pongo 181 menos 126. Entonces, si está tocando la línea, que es lo que vamos a poner acá a continuación, si sensor, recordamos que se llama así, tocando la línea, vamos a hacer que haga eso. Y además vamos a contar una vuelta. Para eso entonces lo que vamos a venir acá es, nos dice cambiar, vamos a agregar acá y vamos a poner vueltas. Vamos a agregarle una. Entonces ahora sí,
pasaron 7, 8, 9, 10 y ahora, como habíamos hecho esto de que el personaje cuando llegaban las 10 vueltas desaparecía, para que demos paso, que todavía eso no lo hicimos, a la pantalla de Game Over, bueno, desapareció Scratch. Y por otro lado, si se fijan, acá cambió la velocidad del salto y la velocidad en el display cambió también. Por último, vamos a hacer que aparezca la pantalla de Game Over cuando se cumple esto de los 10 golpes. Entonces, para eso, vamos a venir acá a apariencia. Este objeto va a empezar mostrándose, ¿sí? Para que siempre, por las dudas, por protocolo, siempre aparezca. Por si ocurre que, bueno, lo sacamos y se guardó en la memoria que estaba oculto. Bueno, básicamente por eso. Y vamos a hacer esto. Vamos a venir acá donde dice por siempre. Y vamos a colocar un sí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que si golpes es igual a 10, para eso venimos acá donde dice variables, hacemos golpes igual a 10, entonces vamos a hacer lo que diga acá. Entonces, básicamente, vamos a hacer esto. En apariencia, vamos a esconder este objeto. Y también vamos a cambiar el fondo, ahora sí. Y vamos a cambiar el fondo a este que se llama Blue Sky 2. Entonces para eso venimos acá y cambiamos a Blue Sky 2. Entonces ahora tenemos el Game Over. Fíjense que ahora yo ya cambié el fondo, entonces justamente van a ver que cuando apriete la bandera va a cambiar. Justamente para eso hicimos esto al principio, de poner que siempre arranque con el fondo de Blue Sky, porque si no hacemos eso siempre estaría en este fondo, ¿no? Y por último vamos a hacer un stop, básicamente, para básicamente detener todo lo que está ocurriendo. Eso se llama justamente detener. Entonces vamos a venir acá y vamos a detener todos. Y así entonces tenemos creado nuestro juego. A medida que van pasando las vueltas, va aumentando entonces la velocidad. Y ahí perdí. Entonces, de esta forma tenemos nuestro juego ya creado. Le voy a poner tutorial avanzado, porque es como una segunda versión. Voy a venir acá donde dice compartir y ya está compartido.